En el libro de Hechos, capítulo 16 y verso 30 de la Santa Biblia, encontramos un versículo que dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El varón que hizo esta pregunta estaba al punto de quitarse la vida, de tanta desesperación de la situación en que él se encontró. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Acababa de acontecer un terremoto. Él se daba cuenta del poder del Dios omnipotente, pero él pensaba que no tenía esperanza para él mismo, porque pensaba: estos prisioneros se van a escapar, van a escaparse y me van a matar a mí, mejor que me quite la vida. Pero Pablo en ese instante le dio un poquito de esperanza, y con ese poquito de esperanza, gloria a Dios, este varón se quedó bien. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es la respuesta, amigo mío. Creer en el Señor Jesucristo. Darse cuenta que tiene una necesidad primero. La Biblia nos dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos un problema grande que se llama pecado. Todos hemos pecado contra el Dios grande, el creador del universo, contra el que creó los pajaritos, el que creó las plantas, el que creó este aire que estamos respirando. Hemos pecado contra Él. Tenemos un gran problema, porque Él va a demandar de nosotros una respuesta por nuestras vidas. ¿Cómo hemos vivido? En este asunto, lo que pasó con Pablo y con ese carcelero, la Biblia nos cuenta cómo que los entregó a la cárcel. Dice en verso 22 de Hechos capítulo 16: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero mira cómo reaccionó Pablo y Silas, cómo reaccionaron ante esta circunstancia muy difícil en sus vidas. Ellos tenían esperanza en el corazón. Ellos tenían una esperanza que el mundo con todos sus problemas no pudiera quitar de ellos. La manera que ellos reaccionaron, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. En medio del problema más grande quizás que habían enfrentado, ahí están, azotados, en mucho dolor, en la cárcel, y quién sabe cuándo van a salir. Pero fíjase, en ese problema están cantando, están orando a Dios, porque hay una paz. Cuando uno ha creído en el Señor Jesucristo, uno tiene una paz con ese Creador, y uno puede cantar en los problemas más grandes de la vida. Querido amigo, yo no sé si usted está preguntando la misma cosa. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Uno, cuando enfrenta problemas en la vida, llega a ese momento que dice: ¿qué debo hacer? Muchas veces uno que va a las iglesias, no haya respuesta en las iglesias. No haya respuesta entre amigos. No haya respuesta entre la gente de su trabajo. Todos, en todo área, busca respuesta. Hace la pregunta: ¿qué debo hacer?
Pero si escucha lo que dice la Biblia, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pues lo que sucedió en este momento, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pues ahí está el problema para el carcelero, porque en verso 27 dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pensaba. Muchas veces nosotros pensamos: no hay ninguna esperanza, no hay más esperanza para mi vida. Y muchos lamentablemente se quitan la vida para ir a problemas peores. Porque, amigo mío, escúchame bien, si usted se quita la vida, no hay más oportunidad para arrepentirse del pecado. No más hay un lugar a donde puede irse. Se llama el infierno. Es un lugar de la ira de Dios contra el pecado, contra los pecadores que rechazaron a su Hijo y fueron a ese lugar preparado para el diablo y sus demonios. Pero Pablo le da esa esperanza. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ser salvo de qué? De todo el problema en que él estaba. El primer problema, el problema más grande, es el pecado. La Biblia dice en Romanos 6:23: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quizás, amigo mío, usted conoce a muchos que van a las iglesias y usted mismo sabe que ellos viven en el pecado igual como usted. No se fija en ellos. Ellos van al mismo infierno si no se arrepienten de sus pecados. Pero la Biblia nos da la respuesta aquí. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Gloria al Señor. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Gloria a Dios. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hay regocijo cuando uno decide creer la palabra de Dios. Amigo mío, si tú no conoces a Cristo Jesús, la Biblia dice en 1 de Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos del pecado y limpiarnos de toda maldad. Todas las maldades que uno ha hecho en la vida, uno lleva esa culpa en su conciencia hasta que se muere, si no es limpiada la vida de uno de ese pecado. Pero usted puede ser limpiado del pecado por creer en Jesús, por entregarle a Jesús su vida. Yo le animo, amigo mío, cree en Jesús, en su sacrificio que Él hizo para quitar de su vida todo tu pecado, para que llegue a conocer la victoria que viene en Cristo Jesús.